Dios les bendiga, iglesia. Iniciamos con nuestro tercer trimestre de lecciones de escuela dominical con el tema general Vida espiritual victoriosa. Para desglosar esta temática, nos ubicaremos en el estudio de la carta a los Filipenses, una carta escrita por Pablo desde una prisión. Esta carta nos servirá de base para estudiar las tres lecciones que vamos a estudiar en el mes de julio, agosto y septiembre. Iniciamos entonces con nuestra primera lección de este trimestre, que sería la lección 27, con el tema La oración de un amigo en prisión. La oración de un amigo en prisión. Estudiaremos en esta lección Filipenses 1, 3 al 11. Filipenses 1, 3 al 11. Muy bien, para iniciar este estudio es importante conocer un poquito el contexto de la carta. La carta a los Filipenses es la más personal de todas las cartas de Pablo, pues en ella el apóstol dejó ver su cariño por los destinatarios, es decir, por los hermanos filipenses. Si describiéramos a Pablo a partir de esta epístola, diríamos que él era un hombre feliz, ya que esta carta está llena de amor, gozo y está llena de paz. Con ella Pablo buscaba animar a la iglesia a perseverar en la fe y en el amor, aún en medio de la persecución, como lo vemos en Filipenses 1:9. Nadie pensaría que esta carta fue escrita desde una prisión, es decir, desde una cárcel. Tomémonos un minuto para reflexionar con honestidad cuál sería nuestra actitud si nosotros escribiéramos una carta estando en la cárcel, o sea, siendo prisioneros por predicar el evangelio. ¿Qué tono le daríamos a nuestro escrito? ¿O qué emociones estarían contenidas ahí? Vemos la oración de Pablo en esta carta, que es una oración intercesora. Para eso vamos a ver 5 características. Número 1, que fue una oración permanente. Porque en Filipenses 1:3 y en el versículo 4 y en el versículo 5 dice que siempre oraba, que oraba desde el primer día hasta en el día en que envió la carta. Siempre oraba. Otra característica es que esa oración intercesora de Pablo estaba cargada de amor. La oración de Pablo por los filipenses estaba motivada por el vínculo de amor que existió entre ellos. Una tercera característica es que contemplaba las necesidades espirituales de esa época. Pablo solía mantenerse informado de la situación de las iglesias que él había ayudado a plantar. Una cuarta característica es que la oración estaba llena de gratitud. No se olvidó de agradecer a Dios por sus amigos filipenses. No solo agradeció el que ellos se acordaran de él en sus prisiones, sino que también agradeció a Dios porque ellos permanecían en la fe. Y una quinta característica es que Pablo, mientras escribía la carta en una situación adversa, eso enriqueció más la oración o esta oración, pues la carta no se escribió desde un escritorio, desde la comodidad de un escritorio, sino que fue escrita desde una cárcel, en una situación crucial, en una situación adversa en que vivía Pablo. Habiendo entendido estos aspectos, pasamos a la primera parte o al primer punto de nuestra lección. Habiendo dicho esto, iniciaremos en
analizar a profundidad el contenido de la oración de Pablo. Trataremos de ver cuál fue el deseo del apóstol Pablo para sus amigos en la situación en la que vivieron. Primero, el contenido de la oración o el deseo de Pablo para los hermanos filipenses era por la comunión en el Evangelio. Como lo vemos en Filipenses 1, 3 al 5. En su significado etimológico, la palabra comunión es una palabra compuesta, común y unión. Esto se refiere a una unidad basada en un elemento común que debería ser mayor a cualquier diferencia si se pretende que sea duradera. La comunión bíblica no pretende eliminar las diferencias naturales entre seres humanos, simplemente pone en una balanza cualquier causa y la compara con el agente unificador, quien es Cristo. La unidad de los cristianos tiene su fundamento en Cristo, su naturaleza, su ministerio, sus enseñanzas y la esperanza de su regreso, y no en otro fundamento. En la idea de Pablo sobre la comunión, Cristo es el agente de esa unidad de todas las cosas. No es una nacionalidad, no es un sistema de pensamiento, no es ninguna política o filosofía humana. De modo que, al igual que toda su teología, la comunión de Pablo fue cristocéntrica, por la que tiene dos características. Una es que tiene una dirección vertical, es decir, la relación del creyente con Dios. Y número dos, es una dirección horizontal, es decir, la relación de los creyentes entre ellos y con los no creyentes. En medio de la persecución que sufrían los creyentes en Filipos, Pablo se preocupó por ellos para que se mantuviesen unidos a Cristo y que se mantuviesen unidos entre ellos y entre la comunidad. La peor manera de enfrentar una situación tormentosa es haciéndolo solo, pero Cristo nos ofrece la posibilidad de atravesar los altibajos de la vida sostenidos por una comunidad en la que compartimos la esperanza de que nuestros sufrimientos no serán eternos, no serán grandes, sino entendemos que en la oración de Pablo, que la oración y la comunión era más importante que todo el sufrimiento que se estaban viviendo. Y es por eso que oró para que ellos pudieran vivirlo, enfrentarlo y seguir adelante.